Hola, soy María Herrera Fernández, moderadora de esta charla. Hola, yo soy Lucía G. Sobrado, autora de La biología eslabón y coautora de Rebelión Roja. Hola, yo soy Paula Gallego, autora de la distopía Suspiro Negro. Hola, yo soy H.M. Zubieta, he escrito Infinitas, Tocar el cielo y 3. Y bienvenido, bienvenida al mundo de la distopía. Vale, creo que lo primero es lícito comenzar preguntando justamente lo que sería el título de esta charla, y es ¿cuál creéis que es la gran diferencia, o mejor dicho, la mayor diferencia entre las novelas distópicas actuales y no sé, por ejemplo, las del siglo pasado o las más famosas, clásicas? Pues si queréis empiezo yo. Sí, claro. Es una pregunta Yo creo difícil. que sí, es muy difícil. Yo creo que las distopías, igual que la ciencia ficción, nacen un poco para dar voz a los miedos que tenemos como sociedad. Luego cada autor, cada autora habla sobre lo que más le interesa, pero eh, hace el siglo pasado la sociedad tenía otras preocupaciones y con los avances, con los cambios, yo creo que las distopías nos sirven ahora para reflejar esas cosas que nos preocupan, esos miedos que han ido cambiando igual que hemos evolucionado nosotros. Y además de eso, los personajes también son diferentes. Antes siempre había un prototipo de héroe y ahora eso ha cambiado. Los modelos de feminidad y de masculinidad han cambiado también y se reflejan en las novelas y sobre todo también en las distopías. Muy bueno. Yo es que estoy de acuerdo con Paula en todo lo que ha dicho y además añadiría que a lo mejor ahora hay un componente un poco más actual en el sentido de que se tocan temas, pues eso, lo que dice Paula, que hacen referencia a lo que vivimos ahora en el sentido de pues temas un poco como salud mental y demás, que antes también existían, pero a lo mejor no tenían tanta relevancia y ahora sí que se plasma más en todo ese contexto distópico que al final hace mella en la mente también en la mente de los personajes. Entonces, ese componente social de una mentalidad un poco más abierta, yo creo que también, que a ver, que es la que va acorde a nuestra época, también se refleja en las distopías actuales. Vaya que... Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es imposible que una obra escrita hoy en día no refleje nuestros miedos y nuestras preocupaciones actuales. Pero yo creo que es una pregunta complicada también porque tiene que ver con otra pregunta que también es complicada, que es ¿qué es una distopía en sí misma? Eso iba a Entonces, decir yo ahora. que es una cosa dificililla de decir, vale, que es simplemente un futuro en la ciencia ficción, necesita que haya algún tipo de totalitarismo para ser una distopía, necesita ser un futuro más plausible, más cercano, ¿qué elementos es lo que realmente hacen que algo sea una distopía? Y en ese sentido, yo creo que una diferencia principal es que la definición de distopía cada vez es más difusa, y se aplica el término distopía a cosas que se le podría aplicar o se le podría no aplicar. Podría ser simplemente una historia de ciencia ficción, pero yo creo que, como toda la ciencia ficción, las distopías que exploran el futuro lo que exploran es intentar responder a preguntas, a la pregunta que siempre se ha hecho la ciencia ficción de, bueno, ¿qué pasaría si? Pues, ¿qué pasaría si hubiera X forma de gobierno? ¿Qué pasaría si el futuro evolucionara de tal manera? Y en ese sentido, las preguntas que nos hacemos hoy en día también son distintas a las que nos hacíamos hace 50 años, hace 100 años, hace 20 años. Entonces, es inevitable. Claro, entonces, para ti, por ejemplo, una distopía está muy ligada a una ucronía, o bueno, no sé vosotras qué pensáis también, si es innegable que las distopías están ligadas a la denuncia social, política, la que sea,
o simplemente también se puede considerar que son para entretener, puramente entretenimiento, como podría ser, no sé, un thriller policíaco o una comedia, no sé. ¿Qué pensáis? A ver, yo creo que todo lo que uno escriba, todo lo que uno ponga en ficción, en clave de ficción, acaba mandando un mensaje, quieras que no. Por mucho que la intención de la persona que lo ha escrito sea meramente entretener, quieras que no, acabas mandando una serie de mensajes dependiendo de lo que estás escribiendo, de si estás diciendo que a determinados personajes les pasan cosas buenas al hacer ciertas cosas, etc. Por mucho que te ajustes a el status quo, sigues mandando esa serie de mensajes, por mucho que solamente quieras entretener y parezca que no hay profundidad. Eso en sí mismo también es un mensaje, eso en sí mismo también dice, el status quo es este es el marco de lo que nosotros comprendemos como normalidad y lo que nosotros comprendemos como ambiente que no tiene una carga política, pero que realmente sí la tiene. En ese sentido, yo creo que sería muy difícil hacer una distopía, primero que se percibiera como distopía y que se percibiera como no teniendo ningún tipo de carga política o de carga de denuncia. Ahora mismo, de hecho, intento pensarlo y no se me ocurre una manera de elaborar una distopía, una trama, un mundo que la gente dijera, vale, si esto le puedo llamar distopía, pero sin embargo no tiene ningún tipo de denuncia social, ningún tipo de mensaje más profundo, así visible. Me cuesta visualizarla a mí personalmente. Es que yo creo que si no tiene ese componente también se pierde un poco del foco de lo que realmente es la distopía, que siempre es, lleva un poco ese trasfondo de reivindicar algo que normalmente en la mayoría de los casos algo que está muy mal, se exagera mucho o a veces no se exagera tanto, por desgracia, para convertirlo como en el marco en el que se desenvuelve la trama. Es decir, si no tiene, a mi parecer, que luego a lo mejor es que es eso, no se me ocurre tampoco ningún ejemplo en el que no sea así. No, claro, pero todo si esto no al lo final es tiene, subjetivo. yo creo Sí. que si no lo tiene, pierde ese foco distópico de, pues eso, de la distopía en sí. Claro, Yo estoy de sí. acuerdo con todo lo que habéis dicho y es que, es más, yo creo que tampoco existe un libro apolítico. Cualquier libro, es que sea distopía o no, ya solamente en la elección de los personajes ya hay política, ya hay una decisión que condiciona y que refleja cómo eres tú como autor y que mete tu mentalidad ahí. Y justamente las distopías que sirven para denuncia, para decir que es lo no ideal, es que es imposible. Yo creo que sí, que todas las distopías tienen una carga crítica y que de hecho además tienen que tenerla. Claro. Claro, entonces, bueno, sigo contigo, Paula, por ejemplo, a raíz de todo esto que estáis diciendo, se tiene que decir entonces que las distopías beben de otros géneros, que no es totalmente dentro de todo ese caos que es un mundo distópico, bebe de otros géneros, se complementan de ellos o simplemente es como yo denuncio esto, pero ya está, pero no hay nada más. Yo creo que sí, que todo está interrelacionado y es lo que se comentaba antes, que hoy día los subgéneros, los límites que hay entre ellos son muy difusos y podría haber una distopía dentro de la fantasía. No sé si eso canónicamente es posible, o sea, si eso se ha planteado teóricamente, pero yo creo que sí, o sea, todos los géneros se pueden entrelazar y es que una distopía no tiene por qué estar limitada solamente al ámbito de la ciencia ficción, es que puede tocar mm, cualquier otro subgénero, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paula y de hecho cuando has mencionado lo de una distopía
dentro del género de la fantasía. Me he sonreído porque de hecho tengo un proyecto que estoy intentando encontrarle casa, que es una distopía, digamos, es una historia posapocalíptica, pero que la premisa de la historia es una premisa que no se corresponde con la ciencia ficción, sino con la fantasía. Que, de nuevo, debemos preguntarnos, vale, ¿dónde está la línea entre la ciencia ficción y la fantasía? ¿Responde simplemente esa separación a que un evento fuera de lo imaginable en la realidad responda a explicaciones científicas versus explicaciones sobrenaturales? ¿Es eso lo que divide a la fantasía y la ciencia ficción? Es decir, fantasía no tiene por qué ser necesariamente fantasía épica, puede ser fantasía urbana. Los zombies pueden ser fantasía o pueden ser ciencia ficción, por ejemplo, dependiendo de qué explicación le des. Si es un virus científico que han desarrollado en el laboratorio o bien es magia y una maldición y cosas divinas. En ese sentido, yo creo que hay que tener presentes cuáles son los géneros de la literatura de género, así en grande, y luego decir, vale, esto es, la distopía para mí es un subgénero que eso puede pertenecer a la fantasía, puede pertenecer a la ciencia ficción, simplemente por virtud de ambientarse en el futuro, ya sería técnicamente ciencia ficción también. Algo, no necesitaría ver tampoco cosas demasiado elaboradas. Y bueno, y también podría ser terror, dependiendo de cómo lo manejases, pero el terror a sí mismo también puede ser fantasía, ciencia ficción, en fin. Ya. Yo creo que en ese sentido la distopía en sí se tiene que concebir como un marco y luego hay que darle contexto a todo eso. Es decir, lo que comentabais de que a lo mejor puede ser una distopía con fantasía. De hecho, conozco una novela que es así porque es distopía y los tiranos, por así decirlo, son vampiros que han subyugado a la humanidad. Entonces se da ese contexto distópico mezclado con fantasía. Le puedes meter el componente de histórica si quieres hacer algo que esté basado en época. Lo que pasa es que a lo mejor ahí se mezcla más con lo que es una ucronía. Yo creo que una distopía puede beber de lo que sea y ahí está un poco la gracia de plantear distintas posibilidades a situaciones que se pueden dar en un mundo real llevadas a un contexto totalmente diferente a lo que vivimos y creo que es divertido también explorar esos caminos. Ya, bueno, realmente con lo que estáis diciendo todos, a mí me ha surgido la duda justo a la inversa, que no está ni en mi guión ni en nada, es algo que me ha surgido ahora hablando con vosotros, y es, ¿y se repele con algún género? ¿Pensáis que hay algún género que por mucho que quieras meterlo ni con calzador, serías capaz de mezclarlo con una historia distópica? Yo creo que todo es posible. Y de hecho es muy interesante pensarlo. ¿Puedes hacer una comedia romántica con distopía? Yo creo que se puede, que todo es posible. Y es divertido imaginarlo. Yo creo que se puede en la medida en la que definamos distopía como algo que no pertenece a la realidad. Claro. Porque si nos ponemos a hablar de una realidad dentro de la literatura contemporánea, que ya de por sí es distópica, veamos, Estados Unidos, año 2021, o año 2020, la Tierra en general, ya para mí por lo menos, ya no es distopía, porque para mí, en mi definición de distopía por lo menos, excluye lo que es puramente decir, vale, pues la realidad es esta y voy a contarte la realidad tal cual es. En ese sentido, para mí, lo que es puramente realismo contemporánea no es distopía, pero por cuestión puramente definitoria, no porque no sea una realidad terrible con gobiernos totalitarios o con consecuencias. Es como un marco más subjetivo para ti, ¿no? Es como tu definición y entonces a ti... El marco teórico, sí. Claro. ¿Y el vuestro? ¿Cuál es vuestro marco, chicas? Yo es que soy de todo puede funcionar con todo si le das el giro de tuerca
apropiado, porque a lo mejor la contemporaneidad, si te la llevas a otro mundo alternativo en el que pasen cosas similares a las de aquí, pero no sea este contexto exacto, y le añades Claro. un aliciente diferente, tienes la contemporaneidad, pero no en nuestro mundo real, y puedes darle, no sé, yo creo que si se le echa imaginación, pueden salir cosas en cualquier género. Otra cosa luego que sean mejores o peores, eso ya ahí entra en la subjetividad de cada uno, pero creo que en cualquier género se le puede dar cierto juego. Sí, entonces, a raíz de todo esto que estamos hablando, me surge la duda de qué puntito de tensión se requiere para escribir distopía, que no sé si ya a nivel personal, cada una de vosotros, vuestro perfil, no sé si sois más de documentaros a saco sobre X tema, pongamos un virus, pues os documentáis un montón, o si sois más de, bueno, dejo volar la imaginación, que salga lo que sea y bienvenido sea. No sé si seguís como algún tipo de proceso de escritura, no sé, contadme un poquito sobre vosotros, porque al final estáis aquí hablando de este tema. Yo, mi Pues, respuesta es rápida. Personalmente, Las tres a la vez, Vete, no vete, hablamos vete. Esto es ninguna. fantástico, me ha encantado, fantástico. Bueno, Y venga, mi respuesta Lucía, es tú. rápida. Yo no me suelo documentar, peco de eso. Entonces, respondo a la pregunta, ¿qué pasaría si X? Y voy para adelante y voy tirando sobre la marcha. Entonces, si hay algo a lo mejor en concreto de la trama que sí que me requiera documentación, pues sí. Pero normalmente siempre me sale de la pregunta de ¿y si? yo todo lo contrario. Yo no lo puedo evitar, en plan, me pongo, imaginaos, por ejemplo, con Infinitas, que la premisa de Infinitas es, vale, estamos en el año 2500, la gente es inmortal, es una inmortalidad que no te puedes morir aunque quieras, ok, y luego pues ya más cosas determinadas. Esa es la premisa, ya de por sí da para distopías diversas, pero me pongo a decir, vale, entonces, si no se puede morir nadie, ¿qué pasa con las personas embarazadas? ¿En qué momento el feto pasa a considerarse persona y pasa a poder no morir? ¿Qué pasa cuando llega a determinada edad? ¿Cómo se deterioran los tejidos? Es decir, me pongo a investigar un mogollón de cosas y luego el 90% no acaban entrando en ninguna parte del libro. Entran en mi dossier de documentación y ya está. Y es muy curioso porque planifico, pero la tira, mogollón de cosas al respecto de eso, de documentación, vocabulario, demás. Pero lo que viene a ser la trama, el argumento, soy la persona más brújula del universo. Los personajes van haciendo lo que se les ocurre mientras voy escribiendo. ¿Y tú, Yo en mi Paula? caso, sí, yo en mi caso creo que soy un poco mezcla de las dos, porque dependiendo de la historia, o soy muy brújula o soy muy mapa, y justamente para escribir Una tormenta de fuego y Una tormenta de cenizas, me documenté un poco, pero como lo escribí en modo brújula, fui solucionando los problemas que surgían sobre la marcha. Todas estas preguntas de qué pasaría si y en esta situación cómo harían, todo eso fue surgiendo y yo lo iba resolviendo en el momento. Y además, yo Una tormenta de fuego la escribí hace más de 5 años y ahora con la pandemia, porque este libro trata de una pandemia, he tenido confirmación de que muchas cosas serían así. Justo lo del papel higiénico no lo esperaba, que fuese algo de necesidad que se acabase tan pronto, pero ha sido confirmación total. Joder, qué bueno, qué maravilla. Me alegro un montón porque, no sé, tiene que ser una satisfacción personal de que al final lo que estaba en tu cabeza, dentro de lo malo, es real, es cierto. Sí, a ver, bueno, en mi libro muere el 90% de la población. Eso Claro, no por fue eso te he tan dicho, malo. salvando algunas cosas, ¿no? Salvando la obviedad, pero no sé. Vale, pues yo quiero seguir hablando con vosotros sobre a nivel personal, a nivel particular. Y esta pregunta para mí es como un poquito peliaguda, espero no hacerla mal, pero es que es una duda que de verdad ayer cuando estaba haciendo el guión la sentía. Y
y es, ¿creéis que no ser Orwell, no tener 1984, Rebelión en la granja a vuestras espaldas, no ser Ray Bradbury, no tener Crónicas marcianas o Fahrenheit 451 detrás, en cuanto a género y a condiciones me refiero, no ser ellos, ¿es una desventaja para vosotros a la hora de publicar y a la hora de vender vuestra obra? No tanto a editoriales como al público, que cuando coge vuestro ejemplar y ve la solapa, ve vuestra biografía, ve vuestra foto, se siente así como, uy, me he hecho para atrás. ¿Qué pensáis? Yo creo que es evidente que sí, yo creo que es evidente que autores establecidos, autores celebrados, conocidos mundialmente, que han recibido galardones y que sus obras se han visto adaptadas a muchísimos formatos, obviamente es algo que siempre va a jugar a favor de sus autores a la hora de que su obra llegue al público, a la hora de que les suene el nombre de la persona que lo ha escrito, o a la hora de que lo acepten por ser algo que les suena, algo que ya les han contado de otra manera, algo que han visto en alguna serie, de lo que han oído hablar. Yo creo que es inevitable. Sí, pero al final como en todos los géneros, no solo en las distopías. Claro, cualquier tipo de autor, cualquier tipo de... Yo creo que se aplica a todas las circunstancias. Pero yo creo que eso también influye de forma positiva, por decirlo de algún modo, en el sentido de que alguien que a lo mejor se enganche a ese tipo de género por autores muy consagrados y muy famosos puedan seguir bebiendo de todas las distopías que pueda haber, en el sentido de, pues voy saltando y a lo mejor llega alguien un poco más pequeño. Yo que siempre intento ver el lado bueno de todo. Bueno, sí, a ver, yo es que la parte esta de reticencia del público me da un poco de, no sé, de coraje, ¿no? Nunca mejor dicho, porque es como, joder, si la novela, la sinopsis te gusta, te llama, tío, darle una oportunidad, vaya, no digas, uy, es que no sé, no me fío, darle una oportunidad. Entonces, Pero bueno. al final yo creo que eso pasa con lo que decía Paula, con todo en general. Claro. No, sí, por desgracia es cierto, es así, tal cual. Son gajes del oficio, me temo. Ya, sí, creo Pero que... de cualquier oficio también, ojo, Sí. Cualquier oficio artístico, música, series, películas. La de veces Sí. que se ha comparado a lo mejor una serie de fantasía con el nuevo Juego de Tronos o cosas así. Sí, claro, es que también lo utilizan a modo de justo de lo contrario. Si te gusta Juego de Tronos, ve esta serie, aunque no tengan nada que ver. Es una cuestión de marketing muchas veces y de recursos editoriales. Obviamente cualquier editorial va a poner infinitud más de recursos en la promoción de un autor consagrado, de un autor que sabe que va a tener ya un determinado número de ventas simplemente por ser quien segura. es, que con cualquier otra persona. Pero, de nuevo, lo mismo ocurre en cualquier género, lo mismo ocurre en cualquier industria. Y claro, también quería preguntaros que, además de escribir, imagino que consumís este género. Y para hacer una pregunta fácil, decidme a mí y a todos los que van a ver esta charla una novela que recomendéis, sí o sí, siempre, que améis, que adoréis y que le pidáis a todo el mundo, por favor, que se la lea. A ver, en el género de distopía yo me quedo, por no decir los Juegos del Hambre, que a lo mejor es lo clásico, me quedo con la trilogía, bueno, ahora es saga de Champion, creo que es el primero, de Mary Lou. A mí me gustó mucho y yo recomiendo esa. ¿Tiene que ser distopía? Perdóname. Bueno, la charla es del tema, pero tú mete lo que quieras, tú di lo que quieras. Por curiosidad. Lo que quieras. Vale, no, es que en tal caso voy a dar dos opciones.
para seguir con el tema de la charla, voy a recomendaros Sed de Neil Shusterman, que lo leí hace, no sé si fue un par de años, y explora lo que ocurriría si nos quedásemos sin agua, concretamente en la zona de California, en Estados Unidos, que es bastante fácil de trasladar, por ejemplo, al Mediterráneo, porque tiene una climatología muy similar. Entonces es bastante sencillo leer ese libro, y por mucho que California quede al otro lado del mundo, imaginar, vaya, esto podría ser Murcia perfectamente. Y luego ya, aparte, porque siempre tengo que recomendar este libro, lo siento mucho, me habéis invitado a esta charla. Esta es tu casa. Oculto Sendero de Elena Fortún, para mí es mi novela favorita. Elena Fortún, a lo mejor os suena de los libros de Celia. Bueno, pues aparte tenía una especie de novela pseudoautobiográfica hablando de ser lesbiana en los primeros años del siglo XX en España. Y si os interesa el tema, echadle un vistazo porque está muy bien. No es distópica en absoluto. Bueno, sí, bastante, es bastante distópica realmente. Para la época. Pero de nuevo, No, como pobre. la contemporánea no puede ser distopía. Claro, tu marco, ¿verdad? Tu marco. ¿Y tú, Paula? Voy a recomendar La Quinta Ola, porque es la trilogía con la que empecé a leer distopía y me marcó. Qué bien, qué guay. Pues a raíz de todo lo que habéis dicho todas, habéis mencionado justamente historias estadounidenses, todas del otro lado del charco. Entonces, quería preguntaros, por un lado, ¿cómo han influido o cómo creéis vosotros que han influido sagas juveniles tipo pues, Divergente, Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, en los lectores más jóvenes, en los que estaban empezando? Si ha sido como una oportunidad para introducirse en la literatura, y si creéis que sí, ¿por qué creéis que es más fácil enganchar, entre comillas, al público con historias pues, de este tipo, de distopía, de mundos apocalípticos, de qué pasaría en el 2500 y todo esto? No sé, ¿qué pensáis? Yo creo que las distopías parten de una base muy antigua, arraigada en el ser humano, que es imaginarse qué ocurriría si. Y así es como empiezan los niños a leer. Es la forma en la que empiezan a jugar también, imaginarse situaciones, plantearse escenarios distintos a la vida real. Entonces, está dentro de nosotros esa tendencia de pensar qué ocurriría si, y es una forma fácil de enganchar a los lectores que a lo mejor todavía no están tan enganchados a la literatura, porque estás haciendo un enlace con un juego al que han jugado todos, imaginarse cosas. Yo creo que en ese sentido es cierto, pero también creo que eso se puede aplicar a... El qué pasaría si no es necesariamente exclusivo de las distopías, creo que se puede aplicar a cualquier tipo de ficción especulativa. Y creo que en concreto la época de las grandes distopías, Juegos del Hambre, Divergente, etcétera, efectivamente llamó mucho a las personas jóvenes que se iniciaban en la lectura en este tiempo, pero también porque dominaban en el mundo de la literatura juvenil en ese momento, pero porque la literatura comercial, concretamente la juvenil, más que otras, se mueve mucho por modas comerciales. Dicen, vale, funcionan bien, ha funcionado muy bien esta distopía, digamos, Los Juegos del Hambre. Vale, vamos a intentar sacar cosas ligeramente similares o menos ligeramente similares, porque sabemos que a la gente le ha gustado esto, ha triunfado, por el motivo que sea. Muchas veces no se puede concretar dónde está la clave del éxito. Si se supiera cuál es la clave del éxito, Todos los editores dirían, escríbeme esto y ya está. Yo creo que ahí también entra en juego un poco el factor cinematográfico,
el que esas grandes distopías se hayan trasladado a la pantalla. Yo, sin ir más lejos, empecé a leer distopías porque vi los Juegos del Hambre, me encantó y ya no me sacaron de las distopías. Entonces, yo creo que ahí también entra el juego, pues como comentaba H, del tema marketing, de qué es lo que vende en ese momento y se explota y todo el mundo acaba saturado de lo mismo, que da pie a que los jóvenes lectores puedan ir saltando de una cosa en otra de forma muy fácil. Y al final, como se bombardea tanto con X número de distopías en sí, es muy normal que acaben leyendo esas que son al otro lado del charco antes que las que se cosechan aquí. Pero al final es un poco pues lo que comentábamos del tema de marketing, de cómo se promociona cada cosa, y yo creo que al final eso da pie a que quien empieza a leer por el motivo que sea, ¿qué más da que sea una obra súper explotada o algo muy poco conocido mientras lea? Entonces, yo creo que también eso beneficia a todo lo que vaya después. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lucía, con eso último de que es muchísimo más importante que a una persona joven que empieza a leer le guste leer, encuentre diversión, encuentre entretenimiento en ello, encuentre placer en el acto de leer. Da igual lo que sea, da igual si es el libro del Rubius, da igual si es el Quijote. Para mí, por lo menos, yo creo que es mucho más importante que a esa persona asocie, sobre todo desde pequeña, la lectura con algo bueno, algo positivo. Y luego ya le puedes contar las milongas que te apetezcan y decir, vale, pues léete esto que tiene más calidad. Pero creo que es muy importante, sobre todo hablando de gente joven. Vale, vamos a hablar un poco de otro aspecto, porque hemos hablado de vosotros, hemos hablado del género como tal, pero quiero centrarme un poco más en el público al que se dirige la distopía, y quiero que me digáis si pensáis o si vosotras habéis percibido que el género distópico se concibe como culto, como que la gente que lee distopía es más culta o es más intelectual, y por tanto como que tiene más valor que lo tendría pues cualquier otro género que no voy a mencionar porque no voy a decir, no voy a echar ninguno por tierra. Pues fíjate, a mí me ha sorprendido mucho esta pregunta porque principalmente me manejo en el ámbito de las distopías destinadas a un público juvenil, y como todo lo que está destinado a un ámbito juvenil no se considera culto en absoluto, sino todo lo contrario, siempre está desprestigiado y siempre se ve como un tipo menor de literatura, incluyendo la distopía. Sí que es cierto que puede haber a lo mejor cierto aire de cultismo, de intelectualidad asociado a las distopías destinadas a un público adulto o generalista. Digamos, las distopías clásicas, Ray Bradbury, Aldous Huxley, etcétera, etcétera, señores de hace mucho tiempo. Pero como prácticamente todo lo que hayan escrito señores célebres hace mucho tiempo, no creo que sea algo exclusivo de las distopías. Y yo creo que en la medida en la que una distopía es ciencia ficción o fantasía, siempre se va a considerar como algo inferior a algo que no pertenezca a la literatura de género. Y ya si está orientada a un público juvenil, como principalmente además las personas que escriben literatura orientada a un público juvenil no suelen ser hombres, también eso contribuye a que haya un cierto desprestigio de los géneros. Pero entonces, entonces la coletilla para ti sería juvenil, es decir... No, a ver, ¿cómo lo planteo? Yo creo que lo que está siempre arriba es el realismo,
los clásicos, ¿vale? Las distopías que han llegado a considerarse clásicas sí que pueden estar cerca de los clásicos realistas. Pero cuanto más te vas alejando de eso, cuanto más te vas metiendo en un ámbito juvenil, cuanto más te vas metiendo en ámbitos que no suelen dominar hombres de 60 años con largas barbas blancas, más desprestigiado está. Yo creo que ahí entra en juego también la tendencia a que, a ver, es lo que comentábamos antes, el tema de juvenil o adulto, no hay consenso, son etiquetas comerciales, es mi opinión, ¿vale? Partimos de esa base. Entonces, las distopías que se pueden considerar más clásicas, como las que hemos estado mencionando hasta ahora, son adultas. Y las distopías que están saliendo cada vez más son consideradas juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía H, de que se ven a unas como muy cultas y a otras como la tendencia es a que se asocia la distopía con lo juvenil, pues es como de segunda, de tercera o de cuarta, si bien pones, pero porque también está ahí ese desprestigio a la literatura juvenil y por cómo ha ido evolucionando también el género. Como con todos los géneros, lo que es clásico siempre está en un pedestal y todo lo que va llegando nuevo, si encima es juvenil, siempre va a estar abajo, por desgracia. Entonces, creo que ahí es donde reside la mayor diferencia en la cantidad de distopías que están saliendo y que no se puede decir todas, evidentemente, pero la gran mayoría están enfocadas a ese público. Y ahí ya lleva el lastre de es juvenil y se asocia pues a eso. Malamente asociado. Voy a dejarlo claro. ¿Tú, Paula? Todo lo que habéis dicho. Es que es así. Claro, hay que plantearse de qué distopías estamos hablando. Hay algunas que han entrado ya en los cánones, en los clásicos, pero no creo que se hayan convertido en algo considerado culto por ser distopías. Creo que hay otros motivos ahí detrás. Y en nuestro caso, en todos los libros que hemos escrito distópicos, el público es juvenil, entonces tenemos ese lastre que comentaba Lucía, que es que ya de por sí la literatura juvenil se considera de otra categoría inferior, que no es así, pero es lo que ocurre. Es que yo incluso en ese tipo de situaciones me pongo muy nerviosa porque casi que lo juvenil tendría que, a ver, todo tendría que ser igual, pero lo juvenil tendría que estar por encima porque estás captando a los nuevos lectores que van a formar a la gente de mañana. Entonces, que quienes escribamos juvenil tengamos que llevar ese peso en los hombros y que encima se tache como literatura menor, es como, no tiene sentido porque estamos entrando con los primeros lectores. Sí, esto siempre ocurre con la literatura juvenil e infantil, más todavía. Sí. Y a mí, sinceramente, cuanto más bajas en edad, más difícil me resulta y me parece escribir y más admiración tengo hacia las personas que saben escribir bien hacia un público cuanto más joven sea, personalmente. Porque es más complicado. Muchísimo más. Dar la atención, claro. Claro. Y ya esta pregunta, ¿por qué escribís? Quiero decir, me habéis pintado un panorama negro, no, ¿sabes? Entonces me estoy preguntando muy fuertemente por qué escribís. Buena pregunta. Yo imagino que porque nos nace, ¿no? A ver, si estamos aquí, creo que compartimos eso, esa necesidad de contar algo. En mi caso es que siempre todas las novelas que escribo tienen un componente reivindicativo y de mala leche por dentro y tiene que salir de algún modo. Entonces lo plasmo en las novelas. Pero al final yo creo que, a ver, va a sonar esto como el lado bueno del escritor y todo esto que está asociado a idílico y demás, pero para mí es que es como respirar, entonces siempre ha estado ahí, no recuerdo una época en la que no esté y preguntar ¿por qué escribes? ¿Por qué hablo? Es la misma respuesta para mí. A mí me pasa un poco igual, yo necesito escribir, o sea, es algo que surge de dentro y si no escribo me marchito como las flores, o sea, es una necesidad básica y yo creo que nace de la necesidad de comunicar y de contar algo y de hablar de lo que te preocupa y de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Yo estoy de acuerdo y... Ay, perdona, creía que habías terminado, perdóname. No, sí, ya está.
que sí, que yo estoy totalmente en el mismo campo de escribo porque no sabría sinceramente vivir sin escribir, pero creo también que el panorama, que ciertamente es bastante oscuro, que te hemos pintado, no es el panorama de la escritura, sino el panorama de la industria de la literatura, que por desgracia en términos profesionales van ligados, pero para mí no tiene nada que ver en el sentido de por qué escribo, con luego querer que otras personas puedan acercarse a lo que escribo y puedan leerlo, por supuesto. Que para eso hay que pasar por los aros y hay que pasar por los obstáculos diversos capitalistas que te impone la industria editorial, por desgracia sí. Claro, bueno, al final no podemos negar que es una industria y que es un negocio, eso es innegable y no hemos descubierto Roma. Pero esos aros que dices antes, que decías, ¿crees que están muy, cómo decirlo, muy dentro de lo que viene de Estados Unidos? Es decir, tú ahora presentas una novela a X editorial y ellos lo miran con una cierta lupa del otro charco. Es decir, esto allí ha triunfado, esto se mueve, esto lo vamos a traer para acá, pero si tú me escribes también algo, siendo española, del mismo rollo, pues también te lo compro, te lo acepto. Sí, yo creo que sí, sin duda. Es decir, la industria editorial anglosajona es absolutamente inmensa. Entonces, una gran, bueno, iba a decir una gran mayoría, pero a lo mejor es mi percepción, pero sí que una proporción muy grande de lo que se publica en España viene de la industria editorial anglosajona, que también es mayor en Estados Unidos que en el Reino Unido, pero ahí en ese sentido están mucho más unidas, están muchísimo más unidas que la industria editorial española peninsular con la industria editorial latinoamericana. Lo cual bueno. es una pena muy, muy grande porque siendo, no sé si el segundo o tercero idioma que más se habla en el mundo, podríamos tener una cantidad de lectores si colaborásemos con la industria editorial latinoamericana más cercanamente, si tuviéramos más en cuenta sus necesidades y su situación económica, por ejemplo. Sí, si hubiera un mayor hermanamiento, ¿no? Sí. ¿Y tú, Lucía, qué piensas? Porque te he visto así como... Primero creo que te he visto ver. negar, luego a sentir, no sé qué te he visto, pero te he visto. Es que yo creo que es evidente que bebe muchísimo de lo que se comercializa en lengua inglesa, de primera, o sea, como primer idioma, no como traducciones. La industria bebe 80% de ahí. Pero sí es cierto que últimamente sí que se está encontrando una tendencia más en el panorama peninsular, ¿vale? Hacia lo que hay aquí, de nuevas historias que exploran cosas que a lo mejor no funcionarían en el mercado anglosajón, sobre todo de Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay una mezcolanza de las dos, de sí es evidente que el marco, sobre todo estadounidense, sienta cátedra, pero es que en todo, o sea, da igual en qué ámbito de la vida hablemos, pero sí que creo que el panorama actual nacional, poco a poco, está teniendo como más relevancia, sobre todo a lo mejor en ciertos géneros, como puede ser thriller policíaca o incluso histórica. Cada vez yo creo que se están viendo más cosas que funcionan aquí porque están asentadas aquí y a lo mejor si lo sacase fuera perdería un poco como el gancho. Nosotros estamos muy acostumbrados a consumir producciones o literatura o lo que sea de Estados Unidos, pero viceversa se perdería fuera y no funcionaría, pero aquí sí. Entonces, sí, evidentemente todo lo anglosajón manda, por desgracia, pero creo que poquito a poco se están introduciendo nuevas corrientes.
Un poco que añadir, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Al final el mercado es internacional y es inevitable que haya cosas que funcionen en todas partes, pero luego cada lugar tiene sus características y sus peculiaridades, y hay cosas que aquí funcionan y fuera no, y hay cosas que fuera funcionan y que aquí no funcionan tan bien. Por ejemplo, la fantasía no funciona en niveles generales tan bien aquí como funciona en el mercado anglosajón. Claro. Yo creo que muchas veces también puede tener que ver con la manera de traer ciertas obras Claro. hacia aquí, que hay muchas veces que simplemente porque algo haya triunfado en Estados Unidos, ya se dice, vale, pues tráelo para acá. Claro, Y no asumen se que aquí también. no se le pone el suficiente cuidado a la traducción, a la adaptación, al lenguaje. Eso me da mucha pena cuando sucede. Suele suceder también, sobre todo cuando el lenguaje utilizado no es un inglés estándar, cuando es un Spanglish, como sucedió con la novela Mexican Gothic. Y el poco cuidado en las traducciones, el poco cuidado en general a la figura de los profesionales de la traducción, al final acaba perjudicando a todo el mundo, al lector, a la gente que intenta. Yo creo que es una lástima. A ver, yo creo que ahí entra un poco en juego también, y hablo desde el lado de que soy traductora, que tenemos el estigma de que la variación que no es la peninsular da gracia y es de chiste. Entonces hay muchas veces que para trasladar algo ya sea estadounidense con base latinoamericana, como puede ser Mexican Gothic, se opta malamente por trasladarlo totalmente al destino y se pierde mucho, pero hay veces que se considera erróneamente que así se va a vender más y mejor, pero pierdes totalmente el origen de la novela. Eso ya es un mundo muy peliagudo y normalmente los pobres traductores la mayoría de las veces ni pinchan ni cortan, así que... No, claro, al final esto es lo que hemos hablado antes, es una estrategia de marketing, es una editorial que hay detrás que tiene una visión y tiene organizado pues toda una campaña de promoción y de movimiento de esa novela o de esa Eso saga o de lo que incluso sea. pasa incluso también con editoriales que a lo mejor optan por un español más neutro. El ejemplo fácil de evitar la palabra coger, porque en variedades latinoamericanas pues significa algo totalmente distinto. También pasa que pues cuando usas un español más neutro, incluso al español de España, hay construcciones que dices, ay, esto es que no me suena natural. Entonces, incluso cuando intentas adaptar a las dos variantes, siempre hay gente que se queja y es complicado. Todo es una distopía. Siempre que intentes hacer algo que no sea según las normas de la RAE, te vas a encontrar con algún tipo de obstáculo. Sí, claro, pero es muy gracioso porque al final el lenguaje evoluciona y tomar la RAE como ejemplo me parece cruel porque bueno, es que el lenguaje, dicho mal y pronto, va 3 años por delante, ¿sabes? Va años luz por delante y la RAE es la que Ojalá está... fueran 3. Claro, pero quiero decir que al final la gente como que antepone la RAE al lenguaje cuando es justamente al contrario. El que evoluciona es el lenguaje y el que se tiene que adaptar o se está adaptando es la RAE, intentando sintetizar todos esos cambios y todas esas evoluciones. Es que cualquiera que haya estudiado un mínimo de lingüística sabe que lo que predomina es la frecuencia de uso y el habla y cómo evoluciona el lenguaje antes que las normas que pueda aparecer en un diccionario, que te pueden servir para saber cómo se pone la tilde en X palabra, pero luego a la hora de reflejar cómo se habla realmente y qué se puede decir y demás, es cómo evoluciona el lenguaje. Y cualquiera que sepa un poco de cómo funciona el lenguaje y diga que la RAE manda, es que no sabe bien cómo funciona el lenguaje. Bueno, yo para ir cerrando esta charla quería pediros que así de manera sintética, rápida y un chispazo, ¿qué elemento no debe faltar jamás
en una novela distópica o en una historia distópica. ¿Paula? A nivel personal, Sí, por supuesto. Todo esto es muy personal. es que es muy relativo, o sea, luego cada uno puede hacer lo que quiera, no es algo así sentencioso, pero para mí en las distopías yo necesito, tanto al escribir como al consumirlas, que haya vínculos entre personajes y que las relaciones sean interesantes y que sean humanas y que no sea algo estereotipado o que no sea una serie de hechos aislados de personas aisladas que tenga un sentido y que haya humanidad al fondo. A mí me gusta eso. ¿H? Te ha quedado precioso, Paula, y ahora voy a venir yo y voy a... ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo principalmente procuro incluir en todas mis distopías? Lesbianas. Bueno, aquí cada uno, o sea, esto es personal, lo hemos dicho antes, la opinión de cada uno. Me ha parecido maravilloso. Y en cuanto a la lectura, pues es como también un poco a la hora de escribirlo, no voy a decir también lesbianas, pero podría, lo de preguntarse siempre si hay respuestas a las pequeñas cuestiones que te surgen acerca del mundo. Si estoy leyendo acerca de un mundo en el que ha venido un cohete alienígena y se han erigido los aliens en presidencia de España, pues me voy a preguntar toda una serie de consecuencias lógicas a eso, ¿vale? ¿Qué leyes tenemos como consecuencia de eso? ¿Cómo afecta eso a X aspectos de la vida? Me lo voy a estar imaginando yo. Y si la persona que ha escrito ese libro me da respuesta a esas preguntas, le voy a amar por siempre. Vaya, que lo tuyo también en realidad lo tuyo también es la parte humana de los personajes, la parte lesbiana es una parte muy humana, ¿sabes? No, quiero decir, al final es un aspecto también del ser humano, ¿sabes? Entonces yo os veo a las dos muy unidas. Es cierto, confirmo, las lesbianas son seres humanos. Ay, sí. Bueno, yo voy a sumar a lo que dicen ellas. Algo la mezcla de humanidad y lesbiana con representación en general, claro. de colectivos de todos, porque en mi novela siempre hay... H es de lesbiana y yo soy de bisexuales, entonces siempre, y de otros colectivos, pues discapacidades y demás. Y aparte, para mí siempre tiene que haber acción. Si es... para mí como lectora y como escritora, si no tiene un alto componente de acción, como que me desengancho, pero es que yo soy una yonki de la acción, entonces... Vale, entonces en resumen es el factor humano, o lo que yo saco un poco en conclusión es como el factor humano, cada uno ya prioriza lo que quiere de ese factor humano, pero si no son personajes, digamos, alejados de lo que es un canon estándar, rancio, machacado y reutilizado miles de veces en historias anteriores, no cuenta. Eso no vale, eso alejado. Tienen que ser reales, que te puedas identificar. Es que historias sobre el personaje, el héroe canónico blanco, cisetero, sin discapacidades y sí, de clase media con 2,5 hijos y un perrito, es que qué pereza, ¿no? Está muy trillado. Yo no sé si está trillado, pero eso sí que me parece ciencia ficción. Lo siento mucho, pero eso es mucha ciencia ficción y casi que muy distópico también. Antes de marcharos, creo que es obligatorio por mi parte preguntaros futuro. ¿Qué me contáis? ¿Algún nuevo proyecto cerca, no tan cerca, lejos? A ver, si es literario, mejor, pero si me queréis decir que os habéis comprado una casa, yo también me alegro. Me alegro mucho. Tal y como está el mercado, me alegro. Mira, voy a empezar yo con la broma de acabo de reformar la cocina por fin. Lo sé, por eso he dicho, lo sé.
Ha sido duro, pero... Y en cuanto a proyectos literarios, en diciembre se publica Cenizas de Esperanza con Rumi Ediciones, que lo he coescrito con Cristina Prieto Solano, aka Nana Literaria. Y luego tengo firmado otro proyecto que saldrá el año que viene, pero no puedo decir más. Vaya. Yo para el mes que viene tengo un libro orientado a gente de entre 8 y 12 años, que sinceramente no sé si para cuando haya salido esta charla, no sé si para cuando haya salido la charla ya se habrá anunciado el título del libro, pero es un libro basado en enigmas que la persona que lo lea va a tener que ir resolviendo para ir pudiendo leer la historia, porque los capítulos están desordenados. Y yo no hice los enigmas porque yo soy una persona que soy completamente de letras, ¿vale? Los enigmas los hizo una persona que está especializada en ello. Yo escribí la trama, yo escribí el texto y es una cosa que me hace mucha ilusión porque es mi primera publicación bajo mi nombre orientada a ese público, a gente de 8 a 12 años. Y creo que va a ser un título muy bonito. Y luego, para el año que viene, otra cosita que no puedo hablar. Ay, qué mal. ¿Y tú, Paula? Yo para el año que viene tengo algo firmado. No puedo hablar mucho porque todavía es muy pronto, pero es lo que en las redes se ha llamado el Proyecto Kingdom. Y bueno, ese tampoco sé cuándo va a salir esto, entonces por si acaso no digo nada, pero poco a poco iré contando más. Oh, Se nos pues... va bien el misterio. No, sí, desde luego. Si no triunfáis en Distopía, os metéis en misterio y arrasáis. Bueno, pues quería daros las gracias, muchísimas gracias. Esta charla ha sido maravillosa. No sé la gente que lo vaya a ver desde casa, pero yo me lo he pasado genial. Ha sido un gustazo hablar con vosotras y muchísima suerte en vuestros proyectos, porque aunque no hayáis dicho mucho, pero vais genial y tiene muy buena pinta y seguro que maravilloso. Así que bueno, yo por mi parte me despido, pero si alguna de vosotras quiere decir algo para los asistentes a la Andalucía ReaderCon 2021, es todo vuestro. Gracias a los lectores, a la gente que ve estas charlas, que consume este tipo de eventos online y presenciales, y a la organización de la Andalucía ReaderCon por invitarnos, y ahora ellas que digan lo que quieran. Ha venido la gata a despedirse también. Sí. Qué maravilla. Yo también quiero dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado y a la organización por invitarnos y a vosotras porque ha sido una charla fantástica y ha sido muy interesante. Sí, gracias a todas vosotras, de verdad me ha encantado compartir charla con vosotras, incluida la gata, ese vosotras lleva incluida la gata y me lo he pasado genial. Y muchas gracias también a todas las personas que me hayáis visto. Oli. Pues nada, yo solo digo que queda pendiente una parte 2 y bueno, por mi parte, hasta luego.